Acurrucado junto a su esposa, que ya dormía, vuelta hacia la camita en la que yacían juntos los dos hijos, Fabio recitó primero las oraciones habituales, luego se entrelazó las manos detrás de la nuca, entrecerró los ojos, y sin prestar atención a lo que hacía, comenzó a silbar, como solía hacer cada vez que una duda o un pensamiento lo inquietaban. No era propiamente un silbido, sino más bien un zumbido sordo, apenas con los labios, siempre con la misma cadencia. En un momento determinado, la esposa se despertó. ¿Está todo bien? ¿Qué te ha pasado? Nada. Duerme. Buenas noches. Se dio la vuelta, le dio la espalda a su esposa y él también se acomodó de lado para dormir. Pero qué difícil resultaba dormir. Entonces la esposa le dio un golpe en la espalda con el puño. Oye, ¿puedes dejar de moverte tanto? Cuidado, podrías despertar a los niños. Tienes razón. Cállate, me estoy quedando dormido. Se esforzó realmente por expulsar de su mente ese pensamiento tormentoso que, como siempre, se convertía dentro de él en un grillo cantor. Esta vez no esperó a que su esposa le diera otro golpe, más fuerte que el primero. Salió de la cama exasperado. ¿Qué haces? ¿A dónde vas?, le preguntó ella. Me visto, maldita sea. No puedo dormir. Me sentaré aquí frente a la puerta en la calle. Necesito aire. En fin, continuó la esposa. ¿Se puede saber qué demonios te ha ocurrido? ¿Qué? Ese canalla, estalló entonces Fabio, esforzándose por hablar en voz baja. Ese sinvergüenza es enemigo de Dios. ¿Quién? ¿Antonio, el notario? Él me ha enviado a decir que me quiere ver mañana en la villa. ¿Y cuál es el problema? ¿Pero qué puede querer de mí un hombre como ese, dime? Es un hombre corrupto, sin escrúpulos, un cerdo. Tomó una silla, abrió la puerta, la cerró detrás de sí y se sentó en el callejón desierto, con la espalda apoyada en la pared de su casa. Un farol de petróleo allí cerca dormitaba lánguido, iluminando con su luz amarillenta el agua putrefacta de un charco, si es que eso era agua, entre el empedrado abultado, hundido, desigual y desgastado. Desde el interior de las chozas en penumbra venía un fuerte olor al establo, y de vez en cuando en el silencio se escuchaba el pataleo de algún caballo atormentado por las moscas. Un gato que se movía a lo largo de la pared se detuvo de costado, cauteloso. Fabio levantó la vista hacia la franja de cielo y las estrellas que brillaban allí. Mientras miraba, se llevaba a la boca los pelos de su escasa barba rojiza. De baja estatura, aunque desde niño había trabajado con tierra y cal, tenía un aire distinguido. De repente, con sus ojos claros mirando al cielo, se le llenaron de lágrimas. Se movió en la silla y, secándose las lágrimas con el dorso de la mano, murmuró en el silencio de la noche. «Ayúdame tú». Desde que la facción clerical fue derrotada en el pueblo y el nuevo partido, el de los excomulgados, tomó el control del ayuntamiento, Fabio se sentía en territorio enemigo. Todos sus compañeros de trabajo, como tantas ovejas, se habían alineado detrás de los nuevos líderes. Y ahora, unidos en corporación, dominaban. Con unos pocos trabajadores que permanecieron fieles a la Santa Iglesia, Fabio había fundado una sociedad católica de socorro mutuo. Pero la lucha era desigual, y las burlas de enemigos y amigos, sumadas a la rabia de la impotencia, habían hecho que Fabio perdiera la cordura. Como líder de la sociedad católica, se había esforzado en organizar desfiles, iluminaciones y fuegos artificiales para las festividades religiosas, antes promovidas por el antiguo Consejo Municipal. A pesar de los silbidos, gritos y burlas del partido contrario, asumió los gastos de celebraciones como el Viernes Santo, el Corpus Christi y otras festividades importantes del calendario eclesiástico. Así que su pequeño capital, que hasta ahora le había permitido aceptar trabajos por contrato, se había reducido tanto que preveía que no estaba lejos el día en que de maestro de obras se convertiría en un pobre trabajador. La esposa desde hacía tiempo ya no tenía respeto ni consideración por él. Había comenzado a encargarse por sí misma de sus necesidades y las de los hijos, lavando, cosiendo para otros y haciendo todo tipo de trabajos, como si él estuviera ocioso por gusto. Si toda la carga del trabajo recaía en esa corporación de miserables, ¿qué esperaba su esposa de él? ¿Que abandonara su fe, negara a Dios y se uniera al partido de esos? Preferiría perder las manos antes que hacerlo. Mientras tanto, el ocio lo consumía. Día a día aumentaban su ansiedad y obstinación, envenenándolo por dentro. Antonio, el notario, nunca había tomado partido por nadie,
pero era notoriamente enemigo de las creencias de Fabio, y lo proclamaba abiertamente desde que dejó de ejercer como notario. Durante toda la noche, Fabio, alternando entre estar sentado y pasear por el callejón desierto, meditó sobre esa misteriosa invitación de Antonio. Luego, sabiendo que él solía levantarse temprano, y sintiendo que su esposa ya se había levantado al amanecer y estaba ocupada en casa, pensó en salir, dejando afuera la silla, que era vieja y nadie se la llevaría. La villa del notario estaba completamente amurallada como una fortaleza y tenía la entrada en la carretera provincial. El viejo, que parecía un gran sapo vestido y calzado, con un enorme quiste en la nuca que le obligaba a mantener la gran cabeza rapada siempre baja e inclinada hacia un lado, vivía solo con un sirviente, pero tenía mucha gente del campo a sus órdenes, armada, y 2 mastines que infundían miedo solo con verlos. Fabio tocó el timbre. De inmediato esas 2 bestias se lanzaron furiosas contra las rejas del portón y no se calmaron ni siquiera cuando el empleado acudió a tranquilizar a Fabio, que no quería entrar. Fue necesario que el jefe, quien tomaba el café en el kiosco de hiedra al lado de la casa en medio del jardín, los llamara con un silbido. «Ah, Fabio, bien», dijo Antonio. «Siéntate ahí», y le indicó uno de los bancos de hierro colocados alrededor del kiosco. Pero Fabio permaneció de pie, sujetando el sombrero rígido y polvoriento entre las manos. «Eres un hijo indigno, ¿no es así?» «Sí, señor, y me enorgullezco de serlo». «¿Qué órdenes tiene para darme?» «Aquí tienes», dijo el notario, pero en lugar de continuar, se llevó la taza a los labios y dio 3 sorbos de café. «Un tabernáculo», y luego otro sorbo. «Perdón, ¿cómo dice?» «Me gustaría que construyeras un tabernáculo». «¿Un tabernáculo, su señoría?» «Sí, en la carretera, frente al portón». «Un tabernáculo entonces no tan pequeño, porque tiene que caber una estatua en tamaño real de Cristo en la columna. En las paredes laterales quiero colocar 2 cuadros grandes, un calvario y una deposición. En resumen, como un pequeño cuarto cómodo sobre un pedestal de 1 metro de alto, con una pequeña puerta de hierro al frente y la cruz arriba, claro. ¿Entendiste?» Fabio inclinó varias veces la cabeza con los ojos cerrados. Luego, al abrirlos y soltar un suspiro, dijo: «Pero está bromeando, ¿verdad? ¿Te parece que esto es una broma? ¿Por qué?» «Creo que su señoría quiere bromear. Discúlpeme, ¿un tabernáculo? ¿Usted, su señoría?» Antonio intentó levantar un poco su gran cabeza rapada, la sostuvo con una mano y rió de una manera muy particular. «¿Cómo es eso?», dijo. «¿Acaso no soy digno según tú?» «Pero, señor, discúlpeme», se apresuró a negar Fabio poniéndose rojo. «¿Por qué debería usted cometer así sin razón un sacrilegio? Permítame rogarle y perdóneme si hablo con franqueza. ¿A quién quiere engañar usted? A Dios no. A Dios no lo engaña. Dios lo ve todo y no se deja engañar por usted. ¿A los hombres? Pero ellos también ven y saben que usted... ¿Qué saben ellos, sí?, le gritó el viejo notario interrumpiéndolo. ¿Y qué sabes tú de Dios, gusano de tierra? Lo que te han contado los curas. Pero Dios... ¿Me voy a poner a razonar contigo ahora? ¿Has desayunado?» «No, señor». «Mal hábito, querido mío. Debería darte yo de comer ahora, ¿eh?» «No, señor. No desayuno nada». «Ah», exclamó Antonio con un bostezo. «Ah, los curas, hijo, los curas te han trastornado el cerebro. Van predicando, ¿verdad? Que yo no creo en Dios. ¿Pero sabes por qué? Porque no les doy de comer. Pues bien, cállate. Tendrán comida cuando vengan a consagrar nuestro tabernáculo. Quiero que sea una gran fiesta, Fabio. ¿Por qué me miras así? ¿No lo crees? ¿O quieres saber cómo se me ocurrió? En un sueño, hijo. Tuve un sueño la otra noche. Ahora seguro que los curas dirán que Dios ha tocado mi corazón. Que lo digan. No me importa en absoluto. Entonces, ¿estamos de acuerdo, eh? Habla». «Sí, señor», dijo Fabio abriendo los brazos. Antonio, esta vez, se sujetó la cabeza con ambas manos para reírse a carcajadas. «Bien», dijo luego. «Sabes cómo me manejo. No quiero problemas de ningún tipo. Sé que eres un buen trabajador y que haces las cosas adecuadamente y con honestidad. Hazlo tú mismo, gastos y todo, sin molestarme. Cuando termines, haremos cuentas. El tabernáculo. ¿Entendiste cómo lo quiero?» «Sí, señor». «¿Cuándo comenzarás a trabajar?» «Por mí, incluso mañana». «¿Cuándo podrá estar listo?»
Fabio se quedó pensando un poco. Si tiene que ser así de grande, tomará al menos un mes. Está bien, vamos a ver el lugar juntos ahora. La tierra al otro lado de la carretera también era de Antonio, quien la tenía abandonada. La había comprado para no tener restricciones frente a la casa y dejaba que los pastores llevaran allí sus rebaños a pastar, como si nadie fuera dueño. Para construir el tabernáculo no hacía falta permiso de nadie. Determinado el sitio, justo enfrente del portón, el anciano regresó a la casa, dejando a Fabio solo. Fabio caminó y caminó hasta encontrarse, casi sin darse cuenta, frente a la puerta de don Marco, su confesor. Al llamar, recordó que el sacerdote llevaba varios días en cama, enfermo, y no debería molestarlo tan temprano. Sin embargo, el asunto era urgente, así que entró. Don Marco estaba de pie, en medio del desconcierto de las mujeres, la empleada doméstica y la sobrina, que no sabían cómo obedecer las órdenes que él daba. Vestido solo con pantalones y en mangas de camisa, se encontraba en el centro de la habitación limpiando el cañón de un fusil. La nariz ancha y carnosa, toda marcada por la viruela como una esponja, parecía haberse vuelto más prominente después de la enfermedad. A cada lado, casi divergentes por el temor a esa nariz, los ojos brillantes, negros, parecían querer salirse de su cara amarillenta y demacrada. «Me arruinan, Fabio. El chico vino a decirme que mi campo ahora es de todos. Los socialistas me roban la uva verde y los higos chumbos, todo. Para ellos lo tuyo es mío. Les envío este fusil. A las piernas, plomo, eso necesitan. ¿Qué querías decirme, hijo?» Fabio ya no sabía por dónde empezar. Apenas mencionó el nombre de Antonio, desató una furia de malas palabras. Al mencionar la construcción del tabernáculo, vio a don Marco quedarse atónito. ¿Un tabernáculo? Sí, señor. Me gustaría saber de su reverencia si debo hacerlo. ¿Me lo preguntas a mí? Pedazo de tonto. ¿Qué le respondiste? Fabio repitió lo que le había dicho a Antonio y añadió más cosas que no había mencionado. Muy bien. ¿Y él? ¿Cómo le vino semejante idea a la cabeza? Dice que ha tenido un lunch, todo un sueño. Embaucador, no le creas. Embaucador. Si de verdad Dios le hubiera hablado en un sueño, le habría aconsejado ayudar a esos pobres que se niega a reconocer como parientes solo porque son devotos y fieles a nosotros. En cambio, protege a los Montoro, ¿entiendes? Esos ateos socialistas a quienes piensa dejar toda su fortuna. Basta. ¿Qué quieres de mí? Hazle el tabernáculo. Si no se lo haces tú, se lo hará otro. De todos modos, para nosotros siempre será bueno que un pecador así muestre señal de querer, de alguna manera, reconciliarse con Dios. Al regresar a casa, Fabio, durante todo ese día, dibujó tabernáculos. Hacia la tarde se ocupó de conseguir los materiales, 2 obreros y un joven para el mortero. Y al día siguiente, al amanecer, comenzó a trabajar. Las personas que pasaban a pie, a caballo o en carretas por el camino polvoriento se detenían a preguntarle a Fabio qué estaba haciendo. Un tabernáculo. A nadie se le ocurría que el notario pudiera haber ordenado ese tabernáculo. Todos, en cambio, ignorando que ese pedazo de tierra también pertenecía a Antonio y conociendo el fanatismo religioso de Fabio, pensaban que éste, ya sea por encargo del obispo o por voto de la sociedad católica, construía allí ese tabernáculo para molestar al viejo prestamista, y se reían de ello. Mientras tanto, como si Dios realmente estuviera disgustado con esa construcción, a Fabio le ocurrieron grandes desgracias mientras trabajaba. Primero, pasaron 4 días removiendo tierra antes de encontrar la base para los cimientos. Luego, surgieron peleas en la cantera por la piedra, discusiones por la cal, discusiones con el ladrillero. Y finalmente, al montar la estructura para construir el arco, ésta se cayó y, por milagro, no mató al chico que mezclaba el mortero. Finalmente, ocurrió una desgracia. Antonio, justo el día en que Fabio debía mostrarle el tabernáculo terminado, sufrió un derrame cerebral y en 3 horas murió. Nadie entonces pudo quitarle a Fabio de la cabeza que aquella muerte repentina del notario fue el castigo de Dios. Pero al principio no creyó que la ira divina también debería volcarse sobre él, quien, aunque de mala gana, se había prestado a levantar esa maldita construcción. Lo creyó cuando, al acudir a los Montoro, herederos del notario, para que le pagaran su trabajo, oyó que le respondieron que no sabían nada al respecto y que, por lo tanto, no querían reconocer esa deuda no respaldada por ningún documento. «¿Cómo?», exclamó Fabio. «Entonces, ¿para quién he hecho el tabernáculo? No sabemos.
¿Me están diciendo que lo hice por mi cuenta propia? En fin, le dijeron ellos para quitárselo de encima. Creeríamos faltar al respeto a la memoria de nuestro tío al suponer siquiera por un momento que él realmente pudo haberte dado un encargo tan contrario a su modo de pensar y sentir. No hay evidencia de ello. ¿Qué quieres entonces de nosotros? Quédate con el tabernáculo, y si no te parece bien, recurre al tribunal. Pero de inmediato, como no, Fabio acudió al tribunal. ¿Podría acaso perder? ¿Podrían realmente creer los jueces que él había construido un tabernáculo por su propia cuenta? Además, estaba el sirviente como testigo, el sirviente de Antonio precisamente, que había ido a buscarlo por encargo del patrón, y estaba don Marco, con quien había ido a consultar ese mismo día. Estaba luego la esposa, a quien se lo había dicho, y los trabajadores que habían trabajado con él todo ese tiempo. ¿Cómo podría perder? Perdió el caso. El empleado de Antonio, ahora al servicio de los Montoro, testificó que en efecto había llamado a Fabio a pedido del patrón, que en paz descanse, pero solo para advertirle que el terreno al otro lado del camino era propiedad del patrón y que no construyera allí ese tabernáculo. Explicó que el patrón solo había oído decir al difunto jardinero que Fabio pensaba construirlo justo frente al portón. Además contó que, cuando informó al patrón de que Fabio seguía excavando con 3 trabajadores a pesar de la prohibición, éste respondió: «Déjalo cavar. ¿No ves que está loco? A lo mejor busca el tesoro para terminar la iglesia de Santa Catalina». El testimonio de don Marco, famoso por alentar otras locuras de Fabio, no sirvió de nada. Para rematar, los mismos trabajadores declararon no haber visto nunca a Antonio y que siempre recibían su paga del capataz. Fabio salió corriendo de la sala del tribunal como fuera de sí, no tanto por la pérdida de su capital invertido en la construcción de ese tabernáculo, ni por los costos del juicio a los que había sido condenado, sino por el derrumbe de su fe en la justicia divina. Pero entonces, seguía diciendo, ¿ya no existe Dios? Instigado por don Marco, apeló. Fue el colapso. El día que le llegó la noticia de que también había perdido en la corte de apelación, Fabio no dijo nada. Con el último dinero que le quedaba en el bolsillo, compró 1,5 metros de tela de bambula roja, 3 costales viejos y regresó a casa. «Hazme una túnica», le dijo a su esposa, arrojándole los 3 sacos en el regazo. La esposa lo miró como si no hubiera entendido. «¿Qué piensas hacer?» «Te lo he dicho, hazme una túnica». «¿No? Entonces me la haré yo mismo». En un instante rasgó 2 sacos y los cosió a lo largo, abriendo en la parte superior una abertura frontal. Con un tercer saco hizo las mangas y las unió alrededor de 2 agujeros practicados en el primero, dejando espacio suficiente para el cuello. Luego envolvió todo en un paquete. Tomó la tela de bambula roja y se fue sin saludar a nadie. Aproximadamente 1 hora después, se difundió por todo el pueblo la noticia de que Fabio, enloquecido, se había colocado como la estatua de Cristo en la columna, allí, en el nuevo tabernáculo, en la carretera, frente a la casa de Antonio. Y toda la gente acudió a verlo, dentro del tabernáculo, detrás del portón, vestido con esa túnica con las marcas del vendedor aún impresas, la tela de bambula roja sobre los hombros a modo de capa, una corona de espinas en la cabeza y una caña en la mano. Mantenía la cabeza baja, inclinada hacia un lado y los ojos en el suelo. No se inmutó en absoluto ni ante las risas, ni ante los silbidos, ni ante los gritos endiablados de la multitud que crecía poco a poco. Más de un pillo le arrojó alguna cáscara. Varios, justo bajo su nariz, le lanzaron insultos muy crueles. Él, firme, inmóvil, como una verdadera estatua, solo que parpadeaba de vez en cuando. Ni las súplicas primero ni las maldiciones después de la esposa que llegó con las otras mujeres del vecindario, ni el llanto de los hijos lograron moverlo. Fue necesaria la intervención de 2 guardias que, para poner fin a aquel alboroto, forzaron la puerta del tabernáculo y sacaron a Fabio arrestado. «Déjenme en paz», comenzó entonces a gritar Fabio forcejeando. «¿No ven cómo se burlan de mí y cómo me insultan? ¿Quién más Cristo que yo? Déjenme. Esta es mi casa. La hice yo con mi dinero y con mis manos. He derramado mi sangre en ella. Déjenme, cobardes». Sin embargo, esos hombres no lo soltaron hasta la tarde. «A casa», le ordenó el delegado, «y ten mucho cuidado». «Sí, señor Pilato», respondió Fabio inclinándose, y sigilosamente regresó al santuario.
De nuevo, allí se colocó como Cristo. Pasó toda la noche y ya no se movió. Lo tentaron con el hambre, lo tentaron con el miedo, con la burla, en vano. Finalmente, lo dejaron en paz, como a un pobre loco que no le hacía daño a nadie. Ahora hay quienes le llevan aceite para la lámpara. Algunos le llevan de comer y beber. Alguna mujer, poco a poco, comienza a llamarlo santo y va a pedirle que rece por ella y su familia. Otra le ha traído una túnica nueva, menos tosca, y le ha pedido a cambio 3 números para jugar a la lotería. Los conductores de carruajes que pasan de noche por la carretera se han acostumbrado a esa pequeña lámpara que arde en el tabernáculo y la ven desde lejos con agrado. Se detienen un rato frente a él, conversando con el pobre Cristo, que sonríe benevolente ante alguna de sus bromas. Luego se van. El ruido de los carros se apaga poco a poco en el silencio, y el pobre hombre vuelve a dormir, o baja a hacer sus necesidades detrás del muro, sin pensar en ese momento que está vestido como Cristo, con la túnica de saco y el manto de bambula roja. A menudo, sin embargo, algún grillo, atraído por la luz, le salta encima y lo despierta de golpe. Entonces él vuelve a rezar. Pero no es raro que durante la oración otro grillo, el antiguo grillo cantor, vuelva a despertarse en él. Fabio se quita de la frente la corona de espinas, a la que ya se ha acostumbrado, y, rascándose allí donde las espinas le han dejado marca, con la mirada perdida, silba. El fin.